El tema que vamos a avanzar hoy es ácido, bases y equilibrio iónico. ¿Qué dice el concepto? Los electrolitos disueltos en agua se disocian directamente en partículas cargadas llamadas iones. La acidez o basicidad de una solución a menudo es un factor importante en las reacciones químicas. Cuando hablamos de soluciones siempre vamos a decir es ácido o básico, y eso dependerá del grado de basicidad o acidez. Electrolito. Un electrolito o electrólito es una sustancia que puede someterse a la electrólisis, que es la descomposición en una disolución a través de la corriente de electricidad. Los electrolitos contienen iones libres que actúan como conductores eléctricos. Otro concepto. Se denomina electrolito a una sustancia que contiene aniones y cationes y que por lo tanto es capaz de conducir la corriente eléctrica. Tenemos aquí unos ejemplos de electrolitos. El ácido, el hidróxido de sodio, ácido nítrico, sulfato de aluminio, etc. Todas las sustancias. Por ejemplo aquí, el ácido clorhídrico, como todo ácido, puede ionizarse o disociarse en sus iones. El ion positivo es el catión y el ion negativo es el anión. Aquí tenemos registrado. Anión negativo, catión positivo. El hidróxido de sodio se disocia en el ion sodio y los iones oxidrilos. El hidróxido de calcio, lo mismo. Tenemos aquí el calcio más 2, su valencia, más 2 veces oxidrilo, porque aquí tenemos 2. Lo mismo con el ácido nítrico. Se va a disociar aquí desprendiendo protones y quedando el radical o el anión nitrato. Tenemos aquí otra sal, sulfato de aluminio. Aquí tenemos 2 de aluminio, 2 veces de aluminio, más 3 sulfatos, 3 como coeficiente para el sulfato. Luego tenemos aquí lo que es la autoprotólisis del agua. Se denomina autoprotólisis o electrólisis del agua al equilibrio químico que presentan las moléculas de agua. Por ejemplo, aquí el agua reacciona con, por decir, 2 moléculas de agua para formar el hidrógeno que tiene carga positiva y el oxidrilo que es negativo. O de otra manera, 2 moléculas de agua, de esa manera, igual desprende iones hidrógeno y oxidrilos. O simplemente el agua. Esto se ioniza en protones y en oxidrilos. Luego tenemos aquí los valores de la escala de pH. Hemos hablado de basicidad y acidez. Las siglas pH hacen referencia al potencial de iones de hidrógeno o hidrogeniones que pertenecen a la fórmula de solución líquida que se requiere realizar. Valores de la escala del pH. La escala de pH se usa solamente en disoluciones acuosas. Varía usualmente entre 1 y 14. Por ejemplo, el agua pura es una disolución neutra. ¿Por qué decimos neutra? Porque tiene un pH igual a 7. Por debajo de este valor las soluciones son ácidas y por encima de 7 las soluciones se dice que son básicas o alcalinas, lo que se reconoce como pH alcalino. Aquí tenemos un gráfico. Tenemos la escala de 1 a 14. Ustedes pueden obtener este diagrama. De 7 para arriba hasta 14 es básico o alcalino. Por ejemplo, la lavandina, el hipoclorito de sodio, tiene un pH 14, altamente básico. Y de 7 para abajo es ácido. El limón estará por 3 punto tantos, 4, no sé. Pero el agua tiene pH 7. No es ni básico ni alcalino. Por lo tanto, el agua es neutro. pH del agua es igual a 7. Entendemos que es neutro. Luego tenemos que por definición el pH, el potencial de hidrógeno, ahora ya sabemos que es el pH, es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. O por otro lado, el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. No se olviden esto. Además, el pH más pOH siempre va a ser igual a 14. Por otro lado, el pKw es igual a menos logaritmo de Kw. Si se dan cuenta, por definición podemos hacer esto. ¿Qué es el Kw? Es igual a al producto de la concentración de
protones por la concentración de oxidrilos. Y esto es igual a 10 a la menos 14. O sea, el producto iónico del agua es igual a 10 a la menos 14. Kw 10 a la menos 14. Luego tenemos aquí, si el pH de un compuesto es menor a 7, o sea, de esta escala por debajo, decimos que es solución ácida. Si el pH es igual a 7, decimos que la solución es neutra. Si el pH es mayor a 7, la solución es básica. Luego tenemos aquí otra relación. Si la solución es neutra, la concentración de protones tiene que ser igual a la de oxidrilos. Si el agua es neutra, concentración del hidrógeno será 7, del oxidrilo también 7, por lo tanto 14, ¿no es cierto? Si la solución es ácida, la concentración de protones será mayor a la de oxidrilos. Y si la solución es básica, oxidrilos será mayor que protones. Por ejemplo, el hidróxido de sodio tiene oxidrilos que tiene que ser básico. Luego tenemos la teoría de Arrhenius de ácidos y bases. El químico sueco Svante Arrhenius comprobó que en un medio acuoso los ácidos y las bases se disocian originando iones. Para Arrhenius, ¿qué es el ácido? El ácido es aquella sustancia que en medio acuoso se disocia aportando iones de hidrógeno. Y su equivalente, ion o hidrógeno, que es lo mismo. Entonces tenemos aquí, ¿qué dice Arrhenius? Un ácido es aquel compuesto que aporta hidrógenos. El ácido aporta hidrógenos, el ácido nítrico también, el ácido sulfúrico, el sulfato ácido también. Ahora podemos expresar de esa manera, el ácido en medio acuoso, aquí se sobreentiende que está en agua, aquí lo estamos escribiendo. Ácido clorhídrico más agua, ¿qué nos da? Como el ácido tiene que desprender un protón, o sea, este hidrógeno viene al agua, ¿qué va a formar? H3O, con carga positiva, es el hidrógeno. ¿Qué quedaría aquí? ¿Qué quedaría? Aquí hay un errorcito. Ácido clorhídrico, tendríamos protones, aquí tendríamos cloruros. Aquí hay un errorcito, esto sería cloruros, ¿está bien? Aquí tenemos el ácido nítrico. Va a desprender el protón, el hidrógeno, que viene con el agua para formar H3O y que queda nitrato. Lo mismo que aquí. El ácido sulfúrico más agua forma hidrógeno, nos queda sulfato ácido. Y el sulfato ácido nuevamente con agua reacciona para formar hidrógeno y sulfatos. ¿Por qué de esa manera? Porque los ácidos que tienen 2 hidrógenos o 3 son dipróticos que van disociándose etapa por etapa. Entonces, base es aquella sustancia que en medio acuoso se disocia produciendo iones oxidrilos. ¿Está bien? El ácido desprende hidrógenos, la base desprende oxidrilos. Aquí, el hidróxido de potasio se ioniza en iones potasio y oxidrilo. El hidróxido de calcio, lo mismo, calcio más 2 oxidrilos. El hidróxido de aluminio, igual. Todos los compuestos que tengan oxidrilos son bases. Luego tenemos la otra teoría que es de Bronsted y Lowry. ¿Qué dice Bronsted y Lowry? Un ácido es aquella sustancia que puede donar un protón. Base es aquella sustancia que puede aceptar ese protón que dona el ácido. A diferencia de la anterior teoría, ¿no es cierto? Base era aquel que tenía un oxidrilo. Aquí base es la sustancia que acepta un protón. Luego tenemos aquí, en una reacción de un ácido y una base, tenemos aquí, el ácido y la base reaccionan para formar una base conjugada y la base forma su ácido conjugado. Ahorita haremos el ejemplo. ¿Qué es un ácido conjugado? Es el anión o molécula resultante de la base que gana el protón. ¿Y qué es la base conjugada? Es el ion o molécula resultante del ácido que pierde el protón. Aquí está en el ejemplo, vamos a ver. El ácido acético es ácido por este hidrógeno, no por este otro, por este. El ácido reacciona con el agua. Como es ácido, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ceder este hidrógeno. Si cede este hidrógeno, el agua va a aceptar. Por lo tanto, este es el ácido que va a aportar un protón y este es el agua que va a aceptar ese hidrógeno. ¿Qué quedaría? Del ácido tenemos en ese compuesto que es el acetato.
Si este es el ácido, lo que queda es esto, es su base conjugada del ácido. Entonces tendríamos aquí el ácido forma su base conjugada y la base forma su ácido conjugado. ¿Está bien? Entonces, el agua puede comportarse como base o como ácido. Si es como base, acepta un hidrógeno para formar hidrógeno. Y si está como ácido, cede un hidrógeno para formar oxidrilo. El siguiente ejemplo, el agua, si se fijan, aquí está como ácido. ¿Cómo sabemos que está como ácido? Conocemos el amoníaco, jóvenes, el amoníaco siempre es base. Si esto es base, el agua tiene que ser ácido. Y si es base, tiene que aceptar un hidrógeno, ¿no es cierto? Porque eso dice Bronsted y Lowry. Acepta un hidrógeno la base para formar amonio. O sea, si esta es base, este es su ácido conjugado. El agua, como es ácido, pierde un hidrógeno, por lo tanto se queda un oxidrilo, su base conjugada. Luego tenemos aquí, este es el carbonato, es un ácido. ¿Por qué? Porque va a ceder ese protón al oxidrilo. El oxidrilo más este hidrógeno va a formar, ¿qué? H2O. Aquí tenemos un error de dedo, jóvenes, esto es 2, H2O. Y luego tenemos aquí el carbonato ácido quedando como carbonato, su base conjugada. Luego tenemos aquí el carbonato ácido, ahora está como base. Puede estar como base o como ácido. Como ácido si pierde un hidrógeno. Si como base tiene que ganar un hidrógeno, entonces aquí tiene que reaccionar con el agua. Va a ganar un hidrógeno del agua para formar el ácido carbónico. Si esto era base, ahora esto es un ácido conjugado. El agua era ácido, ahora se convierte en base conjugada. Luego tenemos la fuerza relativa de ácidos y bases. Estamos en la parte teórica. Se consideran ácidos y bases fuertes a aquellas sustancias que en concentración moderada reaccionan con el agua en gran extensión y se disocian totalmente y la constante de equilibrio es mucho mayor que la unidad. Tenemos aquí ácidos y bases fuertes. Los ácidos y bases fuertes se disocian por completo. Aquí. Ahora dirán, ¿cómo sabemos qué ácido es fuerte? Tanto hacer ejercicio ya reconocemos a los ácidos. El ácido clorhídrico, por ejemplo, es uno de los ácidos fuertes. El ácido nítrico, el ácido perclórico, jóvenes, la mayoría de los ácidos inorgánicos son fuertes. Calcular la concentración de iones oxidrilo en una disolución de ácido clorhídrico 1,4 por 10 a la menos 3 molar. El ácido clorhídrico es fuerte. ¿Cómo es fuerte? Igual que en equilibrio químico, prácticamente es el mismo procedimiento. El ácido tiene esta concentración que nos da aquí. Inicialmente, cuando no se ioniza, no tenemos ninguna concentración. ¿Qué cantidad va a reaccionar de estos moles? Como es ácido fuerte, todo. Entonces, menos la misma cantidad. Y si reacciona esta cantidad, tenemos más la misma y aquí para el cloruro. En el equilibrio tenemos 0, aquí tenemos más 1,4 por 10 a la menos 3 para el cloruro también. Por otro lado, podemos hacer de esta manera. El ácido clorhídrico más agua forma hidrógenos más cloruro. Si esta concentración es 1,4 por 10 a la menos 3, de eso también va a ser lo mismo, de eso también, y llegamos a esta conclusión. Entonces, como nos pide allá la concentración de oxidrilos, y el ácido no tiene oxidrilos, si se fijan, pero ¿cómo determinamos? Tenemos protones, decimos pH es igual a menos logaritmo de protones. Reemplazamos los datos, hallamos este valor. Por lo tanto, el pH es igual a 2,851. Luego, ¿qué tenemos? Sabemos que el pH más pOH es igual a 14. Si despejamos pOH, tendríamos 14 menos el pH. Hacemos la diferencia, tenemos que el pOH es 11,146. Entonces, si el pOH es igual a menos logaritmo de oxidrilos, conocemos el pOH, ¿qué hacemos? Propiedades de logaritmo matemáticas. Esto es igual a la concentración de oxidrilos elevado a la 10 a la menos pH, ¿sí? Si todo le ponemos en base 10, esto va a desaparecer y vamos a tener directamente la concentración. Reemplazamos datos, hallamos la concentración de oxidrilo. Eso era lo que nos estaba pidiendo.
Hay otra forma, fíjense, del producto iónico del agua. Concentración de protones por la concentración de oxidrilos siempre va a ser igual a Kw o 10 a la menos 14. Si habíamos hallado el pH, aquí podríamos haber hecho de esa manera. La concentración de oxidrilos, despejamos, es igual a 10 a la menos 14 sobre la concentración de protones, de aquí. Esto es igual Kw sobre protones. Aquí está Kw es 10 a la menos 14. Reemplazamos y tenemos el dato de oxidrilos. O sea, 7,14 por 10 a la menos 12. Anteriormente hemos hallado igual. Luego tenemos el segundo ejemplo que dice calcular la concentración de los iones protones en una disolución de hidróxido de sodio, 0,62 molar. En el hidróxido no hay protones, solo hay oxidrilos. Hacemos lo mismo que el anterior ejemplo. Tenemos oxidrilos 0,62 molar. Inicialmente nada. ¿Cuántos reaccionan? Como es una base fuerte, va a reaccionar todo. En el equilibrio tenemos 0. Aquí tenemos 0,62 para el oxidrilo también. Lo mismo aquí. Como es fuerte, ponemos 0,62 para ambos iones. El pOH es igual a menos logaritmo de esto, o sea, de 0,62. Calculamos y es 0,208. Además, el pH más pOH es igual a 14. Si queremos hallar el pH, despejamos y hallamos el pH que es 13,79. Como es hidróxido, tiene que tener un pH básico. Está por encima de 7, 13, por lo tanto se cumple, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí, el pOH es igual al menos logaritmo de protones. De igual manera, despejamos la concentración que va a ser igual elevado 10 a la menos pH. Reemplazamos datos, tenemos que la concentración de protones es este valor. Lo mismo, el producto iónico del agua, la multiplicación de las concentraciones 10 a la menos 14. Despejamos protones y tenemos este valor y la concentración de protones es 1,613. Aquí es un ejercicio cortito que dice qué cantidad de hidróxido de sodio en gramos se necesitan para preparar 546 mililitros de una disolución con un pH de 10. Si recuerdan, hemos hecho en disoluciones, pero tenemos aquí. No tenemos concentración inicial, pues he colocado eso para ver cómo es la reacción. Pero ¿qué tenemos? Tenemos el dato pH 10. Si tenemos pH 10, podemos hallar concentración de hidrógenos. Entonces, pH más pOH es 14. Despejamos el pOH 14 menos 10, el pOH es 4. Si tenemos pOH, podemos hallar oxidrilos. Oxidrilos es igual a 10 a la menos pOH. Reemplazamos datos, tenemos 1 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, la concentración inicial había sido 1 por 10 a la menos 4, pero nos pide la masa. ¿Cuánto de masa necesitamos para preparar este volumen de disolución? Tenemos 1 por 10 a la menos 4 molar. ¿Qué significa? 1 por 10 a la menos 4 mol de hidróxido sobre litro de disolución. Y un litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, hacemos operaciones. ¿Qué tenemos? La masa del oxidrilo. Tenemos 546 mililitros, el volumen que nos da el ejercicio. Mililitros. ¿Qué decimos? Por la concentración, 1 por 10 a la menos 4 mol por 1000 mililitros. Mililitros se simplifica y tenemos mol. Según el peso molecular, un mol de hidróxido equivale a 40 gramos. Moles se simplifica, tenemos masa del hidróxido. Por lo tanto, la masa es 2,18 por 10 a la menos 3 gramos de hidróxido de sodio.